Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa Ciencias Química. Soy la profesora Inés Elizabeth Ambrosio Ramírez. Y yo soy la profesora Doraluz Martínez López. La pandemia continúa y es normal sentir preocupación por nuestra salud y la de nuestros familiares. Sigamos practicando la empatía, la solidaridad y la confianza para consolidar una sociedad más consciente y responsable. Debemos continuar con los cuidados básicos, lavarnos las manos con agua y jabón de manera constante o utilizar alcohol en gel con una concentración mínima del 70%. Mantener el distanciamiento social de al menos 1,5 metros entre personas, conservar limpias nuestras áreas de trabajo y utilizar el cubrebocas al salir de casa. Queremos compartirles la siguiente frase de Albert Einstein. La alegría de ver y entender es el más perfecto don de la naturaleza. El propósito de esta sesión es representar con modelos y simbología química elementos, moléculas, átomos, iones, aniones y cationes. Para ello debemos reconocer algunos modelos y simbología química para la representación de átomos y moléculas, así como iones. Reconocer la importancia y la utilidad de la información que brinda la tabla periódica. Para la sesión necesitarán su bitácora científica de Ciencias Química, que es su libreta de la asignatura, libro de texto de Ciencias 3, lápiz, colores y bolígrafo, tabla periódica. Registren en su bitácora científica las dudas e inquietudes que surjan durante la sesión, así como las actividades que se proponen. Recuerden consultar su libro de texto para reafirmar lo visto en la sesión. Entre profes, compañeros docentes, les recomendamos los siguientes enlaces de la UNAM en los que sus alumnos podrán realizar actividades interactivas. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos utilizado el lenguaje como medio de comunicación y expresión. Gracias a ello, ha sido posible plasmar y comunicar ideas, pensamientos, emociones y conocimientos de manera oral y escrita. Los conocimientos químicos se expresan por medio de un lenguaje científico, modelos, símbolos y símbolos que son reconocidos en todo el mundo. También las representaciones tienen una función importante, pues nos brindan un significado relevante de las ideas científicas. En nuestro entorno existe una gran variedad de diversidad de sustancias. En nuestra cocina tenemos bicarbonato de sodio y cobre en las instalaciones eléctricas. En las pilas podemos encontrar mercurio o litio. ¿Cómo se representan estas sustancias en lenguaje químico? El lenguaje químico está constituido por un amplio vocabulario que incluye diferentes tipos de fórmulas y convenciones para representar sustancias y reacciones. El lenguaje de la química se define como un sistema simbólico fundamental que se expresa de manera particular para designar las sustancias y utiliza un vocabulario determinado para expresar teorías y leyes que explican el comportamiento de los elementos y compuestos. ¿Qué función tienen los modelos en la ciencia? Los modelos son una construcción imaginaria de un objeto o proceso que se usa para representar, describir, explicar y predecir el comportamiento de sistemas o fenómenos, tanto a nivel macroscópico como microscópico. En la química se utiliza un lenguaje propio para explicar los diversos fenómenos, objetos e interacciones que suceden a nuestro alrededor. Es importante que durante esta sesión le den seguimiento a su quimiglosario para que introduzcan nuevos términos y los definan con sus propias palabras. Así recordarán los conceptos y darán sustento científico al contenido del tema en cuestión. Tengamos presente que los átomos, moléculas o iones se representan con modelos atómicos. ¿Recuerdan los diferentes modelos que se han estudiado en sesiones anteriores? Primero, deben saber que la diferencia entre elementos y compuestos químicos se puede explicar mediante modelos que representan su composición a un nivel submicroscópico. La diferencia radica en la composición y estructura de los átomos que lo constituyen. Los átomos son unidades que conforman a elementos y compuestos. Podemos iniciar con las ideas sobre cómo están hechas las cosas, con base en el modelo corpuscular de la materia. La materia está formada de átomos, los cuales se representan con esferas. Los átomos están en constante movimiento, ya que se desplazan, vibran o rotan. Entre los átomos hay vacío. Entre los átomos existen fuerzas de atracción, lo que determina si están juntos o separados.
Con base en este modelo, los átomos de un elemento específico están conformados por átomos del mismo tipo, es decir, el mismo número atómico. Una forma de hacer visible a los diferentes tipos de átomos es utilizando el código de colores CPK, que es una convención internacional que usan los químicos para facilitar la comunicación a partir de una misma interpretación. Por ejemplo, el rojo representa al oxígeno y el negro al carbono y el verde al cloro. Cabe aclarar que esto no significa que los átomos tengan ese color. Como ya explicamos, el código de colores se usa para representar un elemento dado, como acuerdo para transmitir la misma información. Una propiedad común en los elementos es que sus átomos están constituidos por el mismo número de protones. Por ejemplo, el potasio y el carbono. Existen elementos que se pueden encontrar en la naturaleza como átomos individuales. Tal es el caso del helio. Otros existen como moléculas de 2 o más átomos, como el oxígeno diatómico, y otros como redes iónicas, como el cloruro de sodio. Los compuestos son aquellos que están constituidos por átomos de distintos elementos, como el agua o el bicarbonato de sodio, entre otros. Bohr propuso en su modelo que los electrones se desplazan en órbitas estables alrededor del núcleo atómico. En la órbita más alejada al núcleo o externa se encuentran los electrones de valencia. Para representar a los átomos de un elemento con este modelo, se necesita la información de la tabla periódica, como el número atómico, el periodo donde se ubica el elemento y el grupo al que pertenece. Por ejemplo, el carbono tiene un número atómico 6, que indica que tiene 6 protones. Se encuentra en el periodo 2 y su grupo es el 14. Si sabemos que en un átomo neutro el número de electrones es igual al número de protones, podemos deducir que el carbono tiene 6 electrones. En sesiones anteriores observaron que la primera órbita puede tener un máximo de 2 electrones y que la siguiente puede tener un máximo de 8. Para representar al carbono mediante el modelo de Bohr, se deben dibujar 2 órbitas, la interna con 2 electrones y la externa con los 4 electrones restantes, que son los electrones de valencia. Hagamos otro ejemplo. El potasio tiene como número atómico 19. Se encuentra en el periodo 4 y en el grupo 1. Con esa información podemos deducir que hay 19 electrones distribuidos en 4 órbitas. En la más cercana al núcleo tenemos 2 electrones, en la siguiente 8 electrones y en la tercera 8 electrones, mientras que en la externa encontramos un electrón, también llamado electrón de valencia. Si interaccionan químicamente el cloro y el sodio, ocurre la transferencia de un electrón como lo muestra la imagen. Cabe mencionar que se forma una red iónica cuya unión se lleva a cabo por diferencia de cargas. En este ejemplo, observamos que el cloro tiene 17 electrones y el sodio 11 electrones. Recuerden que el número atómico nos da este dato. Vamos a distribuir sus electrones en las órbitas correspondientes. Ambos se encuentran en el periodo 3. En su órbita externa, el cloro tiene 7 electrones de valencia, por pertenecer al grupo 17, y el sodio, un electrón, por pertenecer al grupo 1. Al interaccionar químicamente el sodio, cede su electrón y el cloro lo acepta. ¿Pueden explicar qué le sucedió al sodio al perder su electrón? ¿Qué sucede con el cloro al ganar un electrón? Correcto. Los átomos de sodio y cloro alcanzan la estructura del gas noble más cercano en la tabla periódica. Es decir, el sodio tiene 11 protones y ahora que se dio su electrón de valencia, quedó con 10. Si hacemos una suma algebraica, 11 positivo más 10 negativo es igual a 1 positivo. Por otro lado, el cloro tiene 17 protones y al aceptar un electrón del sodio, ahora tiene 18 electrones. Es una suma algebraica, 17 positivo más 18 negativo es igual a 1 negativo. Por lo tanto, estos iones se representan como sodio más 1 y cloro menos 1. Gilbert Lewis trató de explicar cómo representar la forma en la que se forman las moléculas. Se le ocurrió pensar en el átomo como un cubo, porque es el cuerpo geométrico regular que tiene 8 vértices, y son 8 los electrones de valencia que tienen los gases nobles, excepto el helio, que tiene 2 electrones de valencia y se representa con un electrón de valencia en cada uno de los vértices del cubo. El modelo propuesto por Lewis se denominó como modelo cúbico,
También representó a los electrones de valencia con el diagrama de puntos. Por ejemplo, el elemento calcio, al ubicarse en el grupo 2, tiene 2 electrones de valencia y el elemento fósforo, al estar en el grupo 15, tiene 5 electrones de valencia. La molécula diatómica de oxígeno comparte pares de electrones y se puede representar como se muestra en la imagen. Maestra, podemos observar las representaciones por medio de modelos de átomos y moléculas de los elementos, así como moléculas y redes iónicas cristalinas de los compuestos. Los iones también se pueden representar con modelos. Observen el siguiente cuadro donde se presenta el modelo corpuscular, el modelo de Bohr y la estructura de Lewis. Recuerden que estos modelos tienen sus limitaciones. Sin embargo, aprovechamos su función explicativa y predictiva. Por ello los usamos para representar de forma macroscópica al mundo submicroscópico. Los invitamos a ver el siguiente video. Para elaborar los modelos tridimensionales de las moléculas, resulta muy útil identificar la valencia o capacidad de combinación de los elementos. El átomo de hidrógeno tiene valencia de 1. Esto significa que un átomo de este elemento solo puede formar un enlace. En la molécula de metano, el carbono se une a 4 hidrógenos, por lo que su valencia es 4. El nitrógeno puede unirse a 3 átomos de hidrógeno y su valencia es 3. ¿Sabían que algunos nombres de elementos químicos hacen referencia a la mitología? Entre ellos están vanadio, vanadis, diosa escandinava; niobio, niobie, hija de Tantalo; paladio, Palas, diosa de la sabiduría, de las ciencias, de la justicia y la habilidad; Prometeo, Prometeo, personaje de la mitología griega; Tantalio, de Tantalo; Torio, de Thor, dios nórdico; Titanio, los titanes son los primeros hijos de la Tierra según la mitología griega. En el artículo de la revista digital universitaria de la UNAM, volumen 17, número 6, la doctora Socorro Valdés Rodríguez nos comparte el siguiente escrito. Química, un mundo maravilloso. La naturaleza está llena de materia en constante transformación. Árboles y plantas transforman el dióxido de carbono emitido por los automóviles al oxígeno que respiramos. Este oxígeno reacciona u oxida la glucosa a azúcar de nuestro organismo para transformarlo en compuestos ricos en energía, como el adenosin-trifosfato o ATP. Tanto los seres vivos como la materia inanimada, como son las rocas, los minerales y demás materia, están constituidos por compuestos químicos que a su vez se componen por elementos químicos. Nacemos, crecemos y vivimos gracias a las reacciones químicas. Los minerales, rocas, ladrillos, vidrio, plásticos, herrería y latas están formados por elementos químicos. Por esto, no solo está presente en la naturaleza, sino en las creaciones del hombre. La pintura es una formulación de diversos compuestos químicos. La escultura contiene químicos como el cemento, cal o yeso, lo cual implica un enlace entre la química y el arte. La química se ha relacionado con el arte, también en el tema de la conservación, restauración, limpieza y mantenimiento, tanto de murales como de piezas arquitectónicas y escultóricas, por citar algunas. Yendo más lejos, todo el planeta Tierra está lleno de compuestos químicos, así como los planetas del sistema solar y las estrellas que lo rodean. Todo es química. A lo largo de estas sesiones de ciencias químicas, han observado que los conocimientos químicos tienen su propio lenguaje. Por lo tanto, en los átomos de elementos, moléculas de elementos y compuestos, así como la formación de iones. Para representarlos se utiliza cierta simbología, la cual nos facilita entender a la materia y sus interacciones. La fórmula del agua es H2O. La H mayúscula es hidrógeno y el 2, que está como subíndice, significa que hay 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno y que la O mayúscula representa el oxígeno. El lenguaje químico se utiliza independientemente del idioma. El uso de símbolos y fórmulas son conocidos en todo el mundo.
e interpretados de la misma manera. En la tabla periódica encontramos 118 elementos con su propia simbología. Por ejemplo, aluminio, Al, flúor, F, francio, Fr. Entonces, un elemento se conforma por átomos iguales, es decir, que tiene el mismo número de protones. Maestra, ¿qué le parece si mencionamos un ejemplo de esto para que quede muy claro? La punta de un lápiz está constituida por miles de billones de átomos del elemento carbono, que por la forma en cómo se acomodan sus átomos, es decir, su estructura, lo llamamos grafito. Imaginen las posibilidades de que interaccionen químicamente los átomos de los elementos. De ello está construido el universo. La química actual fue precedida por la alquimia, la cual se practicaba desde la antigüedad y experimentaba con materiales. A pesar de la incipiente base científica, los alquimistas fueron los primeros en proponer posibles clasificaciones de materiales y en desarrollar un sistema simbólico para identificarlos. Era habitual que cada alquimista tuviera su propia simbología. Lavoisier fue uno de los primeros científicos en sistematizar el estudio de la química. Presentó una clasificación de 33 sustancias y rápidamente los científicos de esta época lo adoptaron. Pocos años después, Dalton propuso un sistema de símbolos de las 33 sustancias conocidas, utilizando también símbolos alquímicos. Sin embargo, carecía de reglas claras para próximos símbolos de nuevos elementos. El químico sueco Jacob Berzelius propuso un nuevo sistema para simbolizar los elementos. Limitó el símbolo de cada elemento químico a una abreviatura formada por una o dos letras. Berzelius propuso utilizar una denominación latina para cada elemento. En esa época, el latín era considerado la lengua principal y compartida del lenguaje científico. Se escogía la primera letra del nombre del latín del elemento y se le añadiría una segunda letra para evitar confusión. Por ejemplo, hidrógeno, su símbolo es H, siendo la primera letra de su nombre. El hafnio comienza con H, pero se utiliza la tercera letra para diferenciarlo. Por lo tanto, su símbolo es H mayúscula, F minúscula. El nitrógeno comienza con N mayúscula, siendo este su símbolo. El níquel comienza con N, por lo que se utiliza la segunda letra para formar el símbolo, N mayúscula y minúscula. Recuerden que en el caso de que otro elemento tuviera la misma inicial, se agregaba otra letra. Por ejemplo, es el símbolo del silicio Si. Lo vamos a diferenciar del azufre S porque tiene dos letras. La ventaja de este sistema es que permitía que al descubrir nuevos elementos se podían nombrar sin problema. Este es el sistema que se ha seguido en uso hasta nuestros días. Es por eso que algunos nombres en español no coinciden con el símbolo. ¿Lo han notado? Así es, y encontramos los siguientes símbolos con sus nombres en latín, griego, alemán o inglés. Na, natrium, K, kalium, Sr, strontium, W, wolfram, Fe, ferrum, Rh, rhodum, Cu, cuprum, Ag, argentum, Au, aurum, Hg, hidrasgiros, Sn, stannum, Pb, plumbum, P, phosphorus, Fb, stibium, S, sulfurium, Sc, scandia. Los átomos de los elementos que se encuentran en el universo también están en todos los seres vivos de la Tierra. Para representar a los átomos que constituyen a los elementos y compuestos, la química usa fórmulas. Por ejemplo, N mayúscula, 2. Nitrógeno diatómico, HCl, ácido clorhídrico. La composición química de las moléculas de los elementos y compuestos también utiliza fórmulas al ser representada. En ellas se indica el número de átomos de cada elemento presente en cada molécula. Para representar a las moléculas con símbolos, necesitamos de la tabla periódica, que nos indica el símbolo del elemento que integra a una molécula, y agregamos un número como subíndice, que nos indica la cantidad de átomos que se necesitan para que las moléculas sean eléctricamente neutras. Cabe señalar
que cuando los compuestos son iónicos, en este caso la fórmula representa la proporción que hay entre los elementos que forman dichos compuestos. A continuación, presentamos ejemplos, como el bicarbonato de sodio, NaHCO3. La información que nos da es que tenemos un átomo de sodio y un átomo de hidrógeno, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. La fórmula NaCl nos indica que por cada átomo de sodio hay un átomo de cloro. Es importante aclarar que NaHCO3 y NaCl forman redes iónicas. Es necesario recordar que el número 1 no se escribe en la fórmula, ya que al escribir el símbolo del elemento se entiende que hay un átomo de él. Los símbolos y las fórmulas químicas facilitan la distinción entre elementos y compuestos. Aluminio, A mayúscula L minúscula, es un átomo. Y el A mayúscula L minúscula subíndice 2, aluminio, O mayúscula oxígeno subíndice 3, es óxido de aluminio, un compuesto. ¿Qué nos indican los números en la fórmula? Es correcto, el número de átomos de cada elemento que conforma el compuesto. Maestra, pero existen los iones. Cierto, los átomos o grupo de átomos que tienen una carga neta, positiva o negativa. Recordemos que durante una reacción química se pueden ganar o perder electrones y cuando esto sucede se forman los iones positivos llamados cationes y los iones negativos llamados aniones. Se representan con el símbolo del elemento y el número de electrones que ceden o ganan y el símbolo más si es positivo o menos si es negativo. Y tanto el número como el símbolo se colocan como superíndice. Por ejemplo, magnesio más 2, ion magnesio, sodio más 1, ion sodio, F-1, ion flúor o fluoruro. Existen iones poliatómicos como el ion hidronio, H subíndice 3, O positivo, ion hidróxido, OH negativo. Las reacciones de óxido-reducción, como las que se llevan a cabo en la electrólisis, son algunos de los fenómenos naturales que los iones desempeñan un papel importante. Una de sus aplicaciones son las pilas y baterías, como ya se estudió en sesiones anteriores. Apreciadas y apreciados estudiantes, el reto químico de esta sesión es completar la siguiente tabla. En la primera columna se presenta el símbolo o fórmula, en la segunda el modelo corpuscular, en la tercera columna el modelo de Bohr y en la cuarta el diagrama de Lewis. Dato curioso, en la actualidad se conocen 118 elementos, alrededor de 94.2% del universo está constituido por el hidrógeno. El siguiente en importancia es el helio, con un 5.7%, y solo el 0.1% del resto está constituido por los demás elementos, especialmente oxígeno, carbono, nitrógeno y silicio. Con lo que se ha presentado en esta sesión, podemos darnos cuenta que los conocimientos químicos han estado presentes a lo largo del tiempo, desde identificar las propiedades de los materiales hasta intentar explicar cómo está formada la materia por medio de modelos que representan el mundo submicroscópico. Cabe señalar que estas representaciones pueden cambiar en función de los avances científicos. Es importante el estudio de los conocimientos químicos que tiene su propio lenguaje, lo que nos permite comprender y comunicar ideas acerca de la estructura, composición, propiedades e interacciones de la materia. Gracias al avance del conocimiento científico sobre la estructura e interacciones del átomo, es que actualmente se pueden producir diversos materiales, como plásticos, medicamentos y fertilizantes, por mencionar algunos. Sin duda alguna, la lectura nos lleva a diversos lugares y tiempos. Por eso, les recomendamos los siguientes libros. La búsqueda de los elementos de Isaac Asimov. La tabla periódica, la curiosa historia de los elementos de Hugh Aldersey Williams. Nuestra sesión terminó y es tiempo de despedirnos, no sin antes recordarles que la química no discrimina. Cualquiera puede acercarse a ella y aprender. Solo requiere de una alfabetización científica que incluya el conocimiento básico, la comprensión de procesos, el reconocimiento de la naturaleza, la relación entre la ciencia y la tecnología,
así como los valores sociales y éticos relacionados con el conocimiento científico. Recuerden seguir cuidándose y mantener las recomendaciones sanitarias de su localidad. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.